Los periodos de la historia egipcia. ¿Te apasiona la historia y te intriga saber cómo la antigua civilización egipcia vivió sus momentos de mayor esplendor y sus desafíos más complejos? Acompáñanos y descubre cómo estas fascinantes etapas moldearon uno de los imperios más icónicos de la antigüedad. La historia de la antigua cultura egipcia se ha dividido en varios periodos que destacan tanto sus épocas de esplendor como sus momentos de crisis. Estos periodos son conocidos como el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Entre estos periodos de gran auge se intercalan épocas de crisis y dominación extranjera que marcaron profundamente la historia de Egipto. Imperio Antiguo. El Imperio Antiguo, también conocido como la Edad de las Pirámides, abarca desde aproximadamente el 3100 a.C. hasta el 2200 a.C. Durante esta época, Egipto alcanzó un notable desarrollo en términos de arquitectura, arte y organización política. Fue en este periodo cuando se construyeron las grandes pirámides de Giza y la Esfinge, monumentos que siguen asombrando al mundo por su grandiosidad y precisión técnica. La centralización del poder en manos del faraón permitió la creación de un estado fuerte y cohesionado. Crisis. Tras el florecimiento del Imperio Antiguo, Egipto enfrentó una serie de crisis que llevaron a la fragmentación del poder y a un periodo de desorden conocido como el Primer Período Intermedio. La sequía, la corrupción interna y las luchas por el poder fueron factores que contribuyeron a la caída de este gran imperio. Imperio Medio. El Imperio Medio, que se extendió aproximadamente desde el 2050 a.C. hasta el 1800 a.C., marcó un renacimiento para Egipto. Durante esta era, el país se reunificó bajo una administración central fuerte y eficiente. Se realizaron grandes proyectos de irrigación y se expandieron los territorios comerciales, lo que llevó a un auge económico. La literatura y el arte también florecieron, y se produjeron importantes avances en la cultura egipcia. Hicsos, sin embargo, el Imperio Medio eventualmente sucumbió a las invasiones de los Hicsos, un pueblo extranjero que logró establecerse en el delta del Nilo. Los Hicsos introdujeron nuevas tecnologías y métodos militares, incluyendo el uso del caballo y el carro de guerra, que cambiarían para siempre la forma en que se libraban las batallas en Egipto. Imperio Nuevo. El Imperio Nuevo, que abarcó aproximadamente desde el 1600 a.C. hasta el 1100 a.C., es conocido como la Edad Dorada de Egipto. Este periodo fue testigo de la expansión territorial más grande del imperio, llegando a controlar vastas áreas del Medio Oriente y del norte de África. Faraones icónicos como Tutmosis III, Ramsés II y Hatshepsut gobernaron durante esta época, dejando un legado de grandes templos y monumentos. La influencia cultural y militar de Egipto alcanzó su apogeo. Dominación extranjera y crisis final. Después del declive del Imperio Nuevo, Egipto entró en un periodo prolongado de inestabilidad y dominación extranjera. Diversos pueblos y potencias extranjeras, incluyendo a los asirios, persas, griegos y finalmente los romanos, se sucedieron en el control del territorio egipcio. Este periodo, conocido como el Tercer Período Intermedio y la época tardía, estuvo marcado por la fragmentación del poder y la pérdida de la grandeza que una vez caracterizó a Egipto. En 31 a.C., la famosa batalla de Actium
culminó con la victoria de Octavio sobre Marco Antonio y Cleopatra, lo que llevó a la anexión de Egipto por el Imperio Romano. Este evento marcó el fin de la era faraónica y el comienzo de una nueva etapa en la historia de Egipto bajo el dominio romano. ¿Cómo logró Egipto construir las majestuosas pirámides y qué desafíos llevaron a su primer gran declive? Descúbrelo en nuestro próximo video sobre el Imperio Antiguo. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Déjanos tus comentarios y comparte esta fascinante aventura con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.